La radio y llegó la hora de invertir. Este programa es posible gracias a United Real Estate Synergy. United es una cadena de nivel nacional y nos puede seguir por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Juan Alberto Suárez, soy broker de bienes raíces y tengo más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario. También soy ingeniero civil, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, y decidí unirme a United Real Estate porque su tecnología es de primera, su mercadeo es excepcional y la pasión por servir a los clientes no tiene comparación. De manera que si estás pensando en comprar una casa, vender tu casa, comprar un negocio, vender tu negocio, comprar una propiedad comercial, bien sea un terreno, un edificio, un centro comercial, podemos ayudarte. Les adelanto que en Secretos de Real Estate estará con nosotros Adriana Madriñán. Es una profesional con una impresionante trayectoria en el área de consultoría empresarial. Tiene experiencia en estrategia e innovación y recientemente concluyó un estudio sobre el mercado de bienes raíces o finca raíz y el impacto que va a tener sobre este mercado las nuevas tecnologías. Prepárense para recibir ideas que pueden cambiarle la forma de ver al mundo y sus negocios. Así que esperamos que el programa de hoy sea del agrado de todos ustedes y en breve entraremos con Actualidad 305. La realidad de lo más importante que pasa en nuestra ciudad. Datos concretos y directos de la fuente y de los protagonistas de la noticia en Actualidad 305. Estamos de regreso en 305 La Radio. Es la hora de invertir y te habla Juan Alberto Suárez, broker de United Real Estate en Doral. En esta sección analizamos lo más importante que sucede en nuestra Miami, directo de las fuentes que hacen la noticia y con datos concretos. Si quieren comunicarse con nosotros vía WhatsApp, pueden llamar o escribir a los teléfonos que están en pantalla. Bueno, entonces entremos en materia. Según la Asociación Nacional de Realtors, la semana pasada se cerraron 488 transacciones residenciales en Miami-Dade County. De eso llevó un volumen transaccional en dólares de 250 millones la semana pasada. También entraron en contrato 491 propiedades y se ofrecieron nuevas propiedades en el orden de las 1,052 propiedades entraron en forma de nuevos listings. Para dato curioso, la propiedad más cara que se vendió la semana pasada fue de $10,400,000, una espectacular casa en Coral Gables que fue originalmente listada en $11,5 millones. El promedio de los días que pasaron las propiedades de mercado se colocó en 102, reduciéndose un poquito de semanas atrás que estaba en 106, pero la propiedad que tardó más en venderse la semana pasada tuvo 1,177 días en el mercado. En lo que se refiere a propiedades de lujo, se cerraron la semana pasada 33. Propiedades de lujo son todas aquellas que su valor de cierre estuvo por encima del $1,000,000, ¿verdad? Y el promedio de días que pasaron esas propiedades en el mercado fue de 306 días. Así que eso para que tengan un resumen de lo que estuvo sucediendo en el mercado de Miami-Dade County en el área residencial. Ahora, como nosotros necesitamos tomar decisiones correctas, también tenemos que ver qué pasa en otros mercados. El mercado bursátil estuvo más o menos tranquilo. La semana cerró con aproximadamente un 140 puntos más que la semana pasada en el Dow Jones. Una de las características que me llamó la atención fue que en el índice Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 empresas más importantes, reflejó que la ganancia colectiva de esas empresas que conforman ese índice aumentó en un 25% en el tercer trimestre del 2018. Esto tenía tiempo que no pasaba. Es un crecimiento fuerte y no se veía desde el 2010. El año comenzó
con un índice Dow Jones ubicado en los 23.345 puntos, llegó en un punto, está en 26.952, casi al borde de los 27.000, y ese mercado retrocedió colocándose el día del viernes pasado en un punto medio entre ese rango en 25.413 puntos, ¿verdad? También es importante que conozcamos cómo se están moviendo los intereses. La tasa hipotecaria a 30 años fija se mantuvo constante, 4.94%, pero sigue estando en los niveles más altos en los últimos 8 años. Y eso fue declarado por el vendedor de hipoteca, o comprador, discúlpeme, de hipoteca en el mercado secundario, Freddie Mac, que el jueves su tasa hipotecaria en 30 años pues siguió reflejando los 4.94%. Y eso no se veía un nivel tan alto desde febrero del 2011. El año pasado la misma tasa hipotecaria a 30 años fija estuvo en 3.95%. De manera que vemos el aumento en ese sentido de un punto. Recuérdense que estas tasas no incluyen puntos adicionales o cargos asociados a la emisión de los préstamos que siempre pasan en este tipo de transacciones. Eso solamente son las tasas marcadores, ¿verdad? La tasa de hipotecaria fija a 15 años sí recibió un pequeño incremento, se colocó en 4.36%, y subió un poquito de los 4.33% que estaba la semana pasada. Evidentemente, la ansiedad en los mercados financieros por las declaraciones de la Reserva Federal de continuar aumentando las tasas de interés ha creado olas en el mercado, y esas olas se han transmitido al consumidor. Muchos de ellos se han abstenido de realizar sus compras y han preferido por los momentos seguir estando rentados. Como última de estas noticias que afecta a toda la nación, no solamente a Miami, pero importantísima en la planificación estratégica que se vaya a hacer en el mercado, es lo referente a la ola gris, ¿verdad? Y esta puede encender el próximo mercado de compradores. Cada vez más en los Estados Unidos hay hogares que están a cargo por personas que tienen 50 años o más. Y eso requiere de un tipo de vivienda diferente, de un producto diferente para satisfacer esas necesidades. Esto fue reflejado por un estudio muy interesante titulado Housing Americans Older Adult de 2018, realizado por Harvard University Joint Center for Housing Studies. En este informe reveló que más de la mitad de los hogares en los Estados Unidos, es decir, aproximadamente 65 millones de hogares, su jefe es una persona de al menos 50 años o de más de 50 años de edad, ¿verdad? El informe advierte que muchas de estas personas que tienen ahorita 50 años o más y en los 60 de abajo, ¿verdad?, no están preparados para el retiro. Ahí vamos a tener un importante tema que atender en el futuro, porque es la generación que está menos preparada para el retiro que las anteriores. Por otro lado, revela que en el 2016 el 17% de los hogares que tenían una persona a cargo de más de 50 años, ¿verdad?, excluían características fundamentales para atender esas necesidades. De ese 17%, solamente 4.5% tenían características como de ser de un piso, ayudas para movilidad, subir escaleras. Es decir, ahí se está creando una necesidad importante que hay que atender en cuanto a movilidad y en cuanto a la conformación de esos hogares, ¿verdad? Cuando nos vamos hacia los 80 años, la situación todavía es más grave. Casi todos, más del 50%, 57% de esos hogares son habitados por personas que están solas. No hay nadie en el apartamento, solamente reciben ayuda durante el día, que es una ayuda contratada o de un familiar, ¿verdad? Y cuando pasamos al sector
de los inquilinos, esas personas solas aumentan al 77%. Así que si podemos diseñar productos adecuados a esas nuevas realidades, pues tendremos una posibilidad de satisfacer una necesidad y de contribuir económicamente al engrandecimiento de nuestro país. Entonces, bueno, no se muevan. En breve vamos a estar con la sección de secretos del real estate. Estamos de regreso en 305 La Radio, en la hora de invertir. Te habla Juan Alberto Suárez, broker de United Real Estate Synergy en Doral. Bueno, abrimos la esperada sección de secretos de real estate, donde estamos acostumbrados a ver profesionales que nos hablen sobre cuáles son las mejores prácticas para nosotros poder maximizar nuestras inversiones en esta área. Así que hoy estoy muy contento porque la semana pasada les hablé de la segunda reto tecnológico propuesto por CB Richard Ellis en España, de España, pero para la comunidad europea, el PropTech Challenge. Y ahí hablé muy por encima sobre la necesidad de encontrar soluciones tecnológicas a los bienes raíces en el mundo entero. Hoy tengo la suerte de que me acompaña Adriana Madriñán, una consultora en estrategia empresarial con amplia exposición comercial. Más de 18 años liderizando proyectos de compañías multinacionales, 8 de los cuales fue directora regional de medios de Starcom para Mondelez, Avon, Mead Johnson, Brown-Forman y Visa de Latinoamérica. Adriana tiene la experiencia práctica en planificación estratégica, optimización de modelos de negocio, y desarrollo organizacional, innovación, y lidera una empresa muy reconocida, Concept A Strategies. Así que tiene una licenciatura también en diseño industrial, un MBA con énfasis en mercadeo y estrategia, y además tiene otra maestría en comunicación de mercadeo integrado. Así que estamos muy contentos de tener a Adriana con nosotros hoy en el programa para que nos digas, para que nos reveles esos secretos de cómo las tecnologías van a influir en el mercado en el futuro, y que entendamos que la planificación es lo que nos va a dar los resultados, ¿verdad? Juan Alberto, muchas gracias por invitarme a tu programa, es un gusto. Me parece súper interesante que estés hablando del tema de tecnología y que ya estés sembrando esa conciencia hacia dónde vamos. Para mí es súper interesante poderle contar a toda tu audiencia que sí, la realidad es que estamos en la cuarta revolución industrial. Lo que sucede en esta revolución industrial es que se están juntando tres mundos: el mundo digital con el mundo real, con el mundo biológico, y cosas que antes veíamos como mundos separados se están uniendo, y que esto es lo que oímos que la gente llama como transformación digital, pero lo interesante es que va mucho más allá de tecnología a pesar de su nombre, y eso es lo que me parece más interesante poderte compartir hoy. Qué bueno. Bueno, ¿y por qué es tan importante ese tema para el sector inmobiliario? Porque más bien el sector inmobiliario parecía hasta un poquito aburrido, ¿verdad? Mira, para mí ha sido muy importante, sobre todo, por ejemplo, una de las tendencias más interesantes y que quiero que a todos les quede muy claro es el propósito. Siempre fue muy definido en el tema inmobiliario que lo importante era vender casas, apartamentos, lotes, pero en realidad en esta transformación entender ese propósito de lo que hace el sector inmobiliario es súper importante. Realmente el propósito del sector inmobiliario es comercializar todos esos espacios donde se sucede la vida, y si te pones a pensar, todos estos temas de Airbnb and WeWork ha sido un repensar de cómo vivimos y cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos. Es correcto, tienes toda la razón. Todo esto lo estamos viendo que nos está pasando frente a nuestros ojos, y necesitamos cambiar la manera de pensar, ¿verdad? Hablabas mucho del propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en este campo? En la medida, yo trabajo, como tú sabes, en compañías de diferentes industrias, pero mucho el tema de innovación. Y
Y el problema es que cuando el propósito no es claro, las compañías no se pueden innovar y no pueden crecer, y en los siguientes años va a haber mucho cambio. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo te digo que mi propósito es diseñar sillas, me quedo diseñando sillas toda la vida. Si yo te digo que mi propósito es diseñar mobiliario donde la gente va a estar cómoda y se siente bien, pues me abre infinitas posibilidades. Y esa misma transformación tiene que venir al sector inmobiliario, sobre todo porque el sector inmobiliario no se ha dado cuenta en que es un ente clave en esta transformación que se viene. Te hablo un poco más en detalle de eso. Por ejemplo, otra de las grandes tendencias es la población. Correcto. Si en el mundo van a entrar 2.000 millones de personas, de aquí al 2050, 2.000 millones de personas más, que es un crecimiento del 27%, bueno, ¿cómo vamos a acomodar toda esa población? Es muy interesante. Y si hablamos aún más de la Florida, cuando te digo que el crecimiento de aquí al 2050 va a ser entre un 30 y un 33%, es realmente sorprendente, porque además eso quiere decir que esa población va a venir de Latinoamérica, y de lo que tú hablabas claramente en el inicio del programa, de esa población adulta mayor que está buscando una mejor calidad de vida y un mejor clima. Es un crecimiento realmente importante para la región y en el que tenemos que ser conscientes en el sector inmobiliario. ¿Y dónde vamos a meter los carros? Porque imagínate, sí, la población del mundo sigue creciendo, las expectativas de vida siguen aumentando, ¿verdad? Pero definitivamente necesitamos incorporar la tecnología. ¿Cómo vamos a hacer para dar el servicio de calidad de vida a una población tan grande en espacios tan concentrados? Eso es muy cierto. Yo considero que la tecnología en este momento realmente está para darnos espacio para poder potencializar todo lo que necesitamos hacer para esa gran población. En tecnología se vienen 3 grandes ramas que afectan directamente el sector inmobiliario. Entonces, por ejemplo, la primera es todo lo de inteligencia artificial, que el que tiene una Alexa en su casa sabe pues que básicamente hablan, oyen y usan los sentidos como si los usáramos nosotros, y están generando una cantidad de datos, los cuales también se van a analizar. En la medida que entran más el Internet de las cosas, pues eso genera también una cantidad de información. Hoy justo hablaba contigo sobre el tema de LNR y Amazon desde principios de este año y sus casas inteligentes. Pues es sorprendente no solo lo que puede hacer la tecnología en ese sentido, pero la cantidad de información que queda nuestra en esos elementos. Sí, hay una diferencia entre lo que era la época o la era industrial a la era en que estamos ahora, ¿verdad? Hay una diferencia total de pensamiento acerca de cómo se abordan las cosas. ¿Puedes elaborar un poquito más de eso? Sí, mira, en la era industrial nos movíamos mucho de comando-control, lo que decía el jefe, el manual, el proceso. En la era digital en la que estamos entrando, la agilidad requiere estructuras mucho menos formales, donde realmente, aunque hay una estructura de gobierno corporativo que nos pone límites, es cómo aportamos nosotros al grupo. De hecho, ya no es mi jefe me dice qué tengo que hacer, sino yo que aporto a este grupo. Y eso cambia radicalmente cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir. Sí, tú dirías que sería la formalidad o lo que cambió, o sería que nos horizontalizamos. Yo creo que por un lado viene de entender, de alguna forma siento que el reto de tanta tecnología nos está haciendo ver cuáles son nuestros valores realmente como seres humanos, y nos damos cuenta que juntos somos más fuertes que individuales. Las generaciones de ahora vienen con un empaque que entienden bien ellos quiénes son y para qué quieren aportar, y eso cambia totalmente la dinámica laboral, y donde un mundo en el que la idea es poder usar esa tecnología como extensión nuestra para potencializarnos. Bueno, nuestras habilidades humanas son las que deben perseverar, y en ese concepto la comunidad se vuelve algo muy interesante. De hecho, esta es una tendencia muy importante para el sector inmobiliario, porque es la comunidad la que nos está generando nuevos espacios, y es lo que vemos en nuevos desarrollos, pero además la comunidad dentro del sector inmobiliario es fundamental para su desarrollo. Te explico más en detalle ese tema.
Hoy más que nunca es importante, por ejemplo, que la gente que está en el sector inmobiliario esté con sus asociaciones o lonjas, porque son ellas las que van a poder ayudar a nivel macro y a nivel regulación y una cantidad, mover conceptos importantes. Es importantísimo que estemos unidos. El sector inmobiliario tiene varias capacitaciones, en Estados Unidos afortunadamente hay que certificarse, pero el profesionalismo es muy importante y esa comunidad es la que va a permitir movernos y movernos más rápido. Es correcto. Sí, o sea, lo que me estás diciendo es que tú ves un futuro muy diferente al presente ¿en cuánto tiempo? Mira, la realidad es que no se sabe realmente cuánto tiempo. De hecho, hay varios reportes que dicen que los cambios de gobierno y hay cambios que no nos van a permitir ir tan rápido como podríamos ir, pero igual yo te aseguro que entre los siguientes 5 a 10 años ya no vamos a transportarnos como nos transportábamos, posiblemente vivir como vivimos, comunicarnos como nos comunicamos. Va a haber muchos cambios, por eso es la 4ª revolución industrial. Wow, eso está a la vuelta de la esquina, o sea, esos tiempos se pasa muy, muy rápido, lo cual puede ser muy abrumador, lo que quiere decir que lo que hemos aprendido en los últimos 4 años, pues ya lo perdimos, porque ya no nos va a servir para nada, o sea, necesitamos seguir entendiendo cómo evoluciona el modelo. Tenemos quizá una bendición, pero también un reto con lo que es la inteligencia artificial, de cómo puede influir en nuestras vidas. Como toda herramienta, ¿verdad?, puede servir 2 propósitos. Entonces veremos cómo el ser humano hace para poder hacer que la inteligencia artificial nos sirva para integrarnos, para mejorar la vida, para movernos hacia adelante, ¿no? No, eso es muy cierto. No, y tú tienes razón, o sea, hay muchos cambios. De hecho, el World Economic Forum tiene un estudio sobre el futuro de los trabajos, analizó 20 mercados, 12 sectores, y detectó que para esos mercados 75 millones de empleos van a desaparecer en los siguientes 4 años. Wow. Pero van a aparecer 133 millones de empleos. Pues no se preocupe. Pero hay que capacitarse, ¿verdad? Pero hay que capacitarse. Y ahora en adelante así va a ser. De hecho, uno de los temas más importantes es la cantidad de horas que requerimos de capacitación dentro de un año para poder estar actualizados. En realidad la transformación viene y nos está pasando día a día, pero no nos damos cuenta. Piensa cuántas apps de pronto nuevas has bajado en el último mes. Correcto. Pero no nos damos cuenta, nos vamos moviendo, va sucediendo y así es. Bueno, entre esas apps tienen que bajar la de 305 la radio, acuérdense de bajarla, están en las 2 plataformas. Muy bien. Okay. Mira, otro sector de tecnología muy interesante, porque ya hablamos todo lo que es el grupo de la inteligencia artificial, es todo lo de donde se junta el mundo físico con el mundo real. Entonces, por ejemplo, los gemelos digitales. Hoy en día es increíble la cantidad de edificios y de construcciones que tiene un gemelo digital y se usa realmente para optimizar, por ejemplo, recursos, energía, agua, aire acondicionado, todo ese tipo de cosas. ¿Puedes elaborar más en ese concepto? ¿Qué llamas tú un gemelo digital? Mira, por ejemplo, todos tenemos un gemelo digital en Facebook. Y estoy segura que si a Facebook le preguntan yo qué decidiría de cualquier tema, contestaría mucho mejor hasta que mi esposo. Entonces no es que creamos que esto es algo nuevo, es algo que ya está. De hecho, en muchas redes sociales ya hay varios de nuestros gemelos digitales repartidos por todos lados. Pero es ese concepto, aunque no es la visión idéntica, pero es el funcionamiento paralelo digital. Ok, lo que tú nos quieres decir es que el edificio está replicado completamente en sus estructuras, sistemas, todo lo que tiene que ver plomería, ventilación, resistencia al viento, comportamiento frente a un terremoto, elevadores, etcétera, ambiente musical, todo en una copia digitalizada de ese edificio, y ese modelo me sirve para optimizar la respuesta de sustentación y viabilidad y uso de recursos en el futuro, ¿no? Exactamente. Imagínate un fin de semana. En un fin de semana, si hay solo una persona en un edificio de trabajo donde se trabaja, pues la cantidad de aire acondicionado que necesitas y los recursos son totalmente diferentes. Eso manejado manualmente sería muy complejo y muy costoso. Claro. En cambio, ahora los sistemas nos permiten eso. Igual sistemas, dentro de ese grupo está todo el sistema, por ejemplo, de cómo nos comunicamos. Es muy interesante cómo ahora cada vez que usamos una website, estoy seguro que les pasa a todos, que entramos, inmediatamente ves que te hablan
y mucho gusto, soy John, y te hablan divinamente. Bueno, eso es un chatbot, eso ni siquiera es una persona, pero pareciera que es una persona, hablan realmente nuestro idioma, y eso cada día va a ser más fuerte. 12 del mediodía. Estamos de regreso en 305 La Radio. Es la hora de invertir. Te habla Juan Alberto Suárez, broker de United Real Estate en Doral, y seguimos con nuestra Adriana Madriñán. Nos estabas diciendo que tenías contarnos de cómo iba a ser el impacto de la realidad aumentada en los bienes raíces. ¿Qué más nos puedes elaborar? Ayúdanos a entender ese tema un poquito mejor. Mira, yo creo que todos hemos visto el tema de realidad virtual y lo vimos, por ejemplo, con los Olímpicos y ese tipo de programas y el Mundial. Pero hay uno muy interesante para el modelo de finca raíz o el sector de finca raíz, que es la realidad aumentada. Yo no sé quiénes tenían hijos y los vieron cazando Pokémon en realidad aumentada. Pero imagínate, por ejemplo, lo que es ofrecer un apartamento que está desocupado y al verlo con tu celular lo ves amoblado en tu celular. Nos da... Durante la visita. Durante la visita. Nos ayudaría muchísimo a que la gente vea mucho más, entienda otra dimensión sobre lo que está comprando. Espectacular. Entonces yo creo que eso es una tendencia, y lo que se dice es que la realidad aumentada va a entrar mucho más rápido que la realidad virtual. Aunque en educación se está empezando a usar realidad virtual. No, póngase a pensar, las posibilidades de eso son enormes, una utilidad impresionante a la hora de tomar una decisión, ¿no? Sí, claro, porque a la gente le cuesta mucho trabajo en un espacio desocupado entender qué es lo que está comprando. Y al verlo ya, así sea a través del celular con los muebles, pues eso se hace una venta mucho más atractiva y mucho más real. Sí, lo estás caminando, pues. Exacto. Es increíble. Y otro tema que quería tocarte es la importancia de blockchain. Ajá, ese es un tema que está extremadamente caliente en este momento. Exacto. Blockchain es interesante porque, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano, ya pidió creó un grupo que se llama LACchain, donde realmente está empujando, por ejemplo, para Latinoamérica usar blockchain, y esto está creciendo a pasos agigantados. Y lo que para mí es más importante que se entienda en el sector es la importancia de la profesionalización. Correcto, pero explícanos un poquito antes de entrar a la profesionización, ¿qué es el blockchain? Mira, explicar en este momento es como un poco complejo, pero sí. Lo que te quiero decir es, si yo fuera a comprar una casa, ¿qué pasa? Tengo que usar el banco, que el banco valida quién soy yo, y que sí tengo la plata, y que sí existe el inmueble que voy a comprar. Obviamente el banco me cobra por hacer ese análisis. Es así. Y eso toma un tiempo. También. Lo que hace blockchain es cómo podemos saltar, digamos, ese tipo de proceso. O sea, nos podríamos saltar una entidad intermedia, podríamos hacerlo directamente, pero el riesgo de hacerlo directamente es la transparencia. Correcto. Entonces, la blockchain lo que soluciona, la solución que trae es poner una cantidad de computadores que están conectados en red, donde hay una sola realidad para todos los computadores. Es decir, si la transacción se ejecuta, digamos que ese contrato estaría igual en muchísimos computadores. En el momento que alguien viola uno de esos contratos, los otros computadores avisarían que no está bien. Esta es una versión bastante resumida de lo que es. Una vez cada transacción que se hace, que es validada por todos los computadores, que son muchísimos, se genera un eslabón de la cadena. Y eso está encriptado, o sea, solo la persona que puso esa información tiene acceso a desencriptar esa información. Pero imagínate que ya no hay un contrato en el banco, un contrato en la inmobiliaria, otro contrato en los aseguradores, sino es la misma versión para todos. Esto lo que es bien interesante es que para un sector, por ejemplo, como el inmobiliario, que en algunos casos ha sido no tan formal. En Estados Unidos hablábamos al principio del programa, sí hay una certificación, pero con todo eso no siempre es tan formal. Es de vital importancia que hoy en día todas las inmobiliarias se profesionalicen, porque ya no va a ser la regulación, sino el mismo sistema que va a empezar a filtrar. Entonces es bien importante que estemos seguros de que lo que estamos haciendo es la forma correcta. ¿Ves? Entonces esas son algunas de las tecnologías que vienen muy fuertes junto con las de inversión. O sea, tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, en la Florida, una de las los fintechs, que son estos nuevos emisores o que pueden hacer lo que haría un banco, pero a nivel de tecnología,
va a ser uno de los hubs más importantes de los Estados Unidos. Sí, correcto, eso también está dando mucho que hablar. Sí. Eso nos va a cambiar junto con el crowdfunding y otro tipo de formas de invertir. No hay duda. Sí, ahí lo que, como acabas de mencionar, importante es la preparación y la transparencia. Muchas veces estos sistemas, y especialmente en los comienzos, pues tienen, digamos, fallas en cómo verificar esa transferencia, esa transparencia, pues. Pero sí está muy de moda, hay un esfuerzo, creo, a nivel mundial muy grande para implementar de manera masiva lo que es el blockchain y esa integración de procedimientos con el fin de agilizar las transacciones. La gente quiere todo para ahora. Entonces, eso es una tecnología que pues, podría ayudar mucho a que eso se hiciera de esa manera, pues. Claro que sí. Es compleja, pero definitivamente cada vez más contamos con los equipos, las personas y las tecnologías para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, eso me imagino que llevará un nuevo equilibrio, ¿no? Sí, exactamente, el nuevo equilibrio es fundamental, o sea, y yo creo que todos los vemos. Yo hace una semana tuve huéspedes en mi casa y querían comprar zapatos y los llevé a comprar zapatos y las zapaterías de siempre ya no estaban. Casi me desmayo. Y cuando fui a preguntar me dijeron, ya solo están en online. Entonces, es interesante cómo las compañías que siempre estuvieron físicas se están yendo online y cómo las compañías que han estado online como Amazon están creando almacenes como es Amazon Go. Entonces es realmente un equilibrio. ¿Qué va a pasar? No te puedo decir porque siento que es una evolución constante de ese nuevo balance de cómo van a ser las cosas. Pero sí lo vemos y es real. Es correcto, tienes toda la razón. Bueno, entonces al final esto nos llevaría a tratar de combinar ese equilibrio, la sostenibilidad con la zonificación, con todas esas cosas que son necesarias en el desarrollo de un mundo que se está superpoblando y unos bienes raíces que tienen que responder a todas esas necesidades, ¿no? Exactamente. Mira, el tema de sostenibilidad es algo que nos tenemos que montar todos. No es que unos lo hagan y otros no. Creo que un tema muy interesante es lo que se ha abierto en términos de lo que tú dices de sostenibilidad, zonificación y financiación, y donde se abren modelos muy interesantes como son las asociaciones público-privadas, que van a ser fundamentales, por ejemplo, en los Estados Unidos para el desarrollo de vivienda social, o las corporaciones B, donde de verdad podamos hacer un esfuerzo por esa sostenibilidad, pero además con la capacidad de que la corporación pueda tener unos ingresos. Correcto. Sí, es fundamental. No podemos sacar de la ecuación, digamos, las ganancias esperadas en ese proceso, ¿no? No, se abren puertas muy interesantes. Claro. Además se unen todo lo que son non-profits con compañías privadas. Se potencializa realmente lo que se puede hacer. Excelente. Bueno, Adriana, estamos próximos a llegar al final del programa. Quería despedirme con una noticia de bienes raíces también y agradecer tu presencia aquí. Bueno, se los recomiendo, no podemos quedar atrás. Así que, bueno, ya estamos llegando, ya nos están haciendo cena, estamos llegando al final del programa. Quería agradecer, ¿verdad? Y comentarles que este programa fue posible gracias a United Real Estate Synergy en Doral y que estamos aquí en la disposición de servir sus necesidades en Real Estate. Esperamos que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y recuérdense que estamos todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 305 la radio. Que pasen un muy buen fin de semana.